Portugal y España como hermanos que siempre van juntos desde la historia hasta hoy en día, siguen andando juntos. Y lo otro es la españolización de Guinea Ecuatorial, porque muchos se preguntan o formulan inquietudes a partir de cómo se puede explicar el hecho de que, bueno, Portugal descubrió África, cómo se le ocurrió tener esta parte, esta riqueza, este legado a los españoles, cómo se nos ocurre hablar francés en Gabón y cómo se les ocurre a los guineanos hablar español. Esto debe entenderse bien y no es de sorprenderse que con la presencia de los profesores esto haya venido haciéndose una temática. Entonces, primero yo pienso si los profesores tienen que recordar, bueno, brevemente algunos puntos y luego pasaremos a la fase pregunta y respuesta. Yo les agradezco. Sí, señora. Sí, también quiero decir, apoyar lo que está presentando el doctor Ibané, decir que ahora tenéis la oportunidad de intercambiar con los de Guinea, los de la UNFE, con tantas preocupaciones que tenemos aquí. ¿Por qué estudiar español en Gabón si no tenemos ninguna oportunidad de practicar en situación real que nos ofrece el Instituto Cultural Hispano-Lusófono? ¿Qué puente podemos establecer con la UNGE, con Guinea Ecuatorial? ¿Qué posibilidad tenemos con todos los avances, con la nueva universidad que acaba de abrirse? Pedirles también la oportunidad de presentar todo esto, porque es un momento que debéis aprovechar. No habrá dos como antes de octubre que viene. Aprovechar esta ocasión para presentar vuestras preocupaciones en cuanto a la enseñanza-aprendizaje del español en Gabón, siendo fronterizos a Guinea Ecuatorial. Es también otra posibilidad de conversación con nuestros invitados esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una vez más estamos aquí hoy, creo que con mejores energías para poder dar las posibles respuestas a las diferentes inquietudes que pueden presentar, y ya sea desde la perspectiva de las charlas que ayer mantuvimos, como de vuestros proyectos, preocupaciones acerca de nuestro futuro en español y cuáles son las potencialidades y posibilidades que la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial puede ofrecer a todos ustedes. Como sabrán, es grata la invitación que se nos ha formulado, pero también desde hace tiempo la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, que es de alguna manera el gobierno de Guinea Ecuatorial, está financiando los cursos de español para extranjeros. Porque si digo financiar, significa poder hacer posible que los profesores durante los meses de verano dediquen su tiempo de vacaciones para enseñar a profesionales, estudiantes que vienen de otras partes, porque en el momento de vacaciones un profesor necesita descansar. Sin embargo, los profesores de español suelen quedar trabajando, esperando los diferentes estudiantes que vienen de las diferentes partes de África. O sea que
La invitación, la verdad, es complementaria, es bienvenida, y yo creo que nosotros gustosamente estamos a vuestra disposición, como lo ha señalado vuestra directora, y como también les estamos manifestando. Por lo tanto, creo que casi la mayoría estuvieron ayer. No sé si no hace falta hacer un feedback de lo que ya dijimos ayer, sino más bien ustedes se quedaron con algunas inquietudes. Muchas gracias. Yo no tengo palabras ahora. Decía un expresidente de Latinoamérica, concretamente México, me decía en un curso que asistí en España: yo no os he venido a dar moral ni clase magistral, sino os he venido a escuchar, porque sois los futuros consejeros, asesores políticos del mundo. Yo ya he hecho mi política y os toca ahora asesorar a los políticos de ahora. Así que tenéis la oportunidad de hacer preguntas y ya está. ¿Qué quiere empezar? Aquí hay unas preguntas. Sí. Bueno, gracias por darme esta oportunidad de expresarme. Soy Abesolo y estuve aquí ayer. Al seguir las dos intervenciones, yo quedé con unas preguntas o con la necesidad de unas aclaraciones. Y estas aclaraciones pueden enmarcarse en el dominio primero histórico-cultural. Pues, señor, Daniel C., al presentar y al brindarnos la importancia de Portugal en la historia de Guinea Ecuatorial, él fue hasta decir que, bueno, es gracias a Portugal que existimos históricamente, o es gracias a Portugal que la historia nos conoce. Bueno, no es una formulación exacta, pero es la idea. Ahora yo quería saber, bueno, tomando el ejemplo de América, se suele decir que se descubrió América, pero esto no sé, y de ahí mi pregunta: ¿fue un encuentro o un descubrimiento? Y de verdad esto me chocó un poquito, decir que es gracias a Portugal que existimos históricamente. No sé si puedo tener unas aclaraciones porque podemos afirmar eso. Y no sé si tengo que acabar mis preguntas. No, una basta. Veremos más adelante. Vamos a empezar con una. Bueno, gracias por la inquietud. Y lo primero que podría decirle es que sí, esto lo dije así, pero también apoyado de otros investigadores. Y ya que, como os leí ayer, os dije que si leemos el libro de Antonio Quiris y Casado Fresnillo, La lengua española de Guinea Ecuatorial, vas a encontrar tácitamente esa afirmación que dice: Guinea Ecuatorial nació a la historia gracias a
¿vale? Entonces, es una información documentada, una afirmación de un investigador muy serio y prestigioso, y no solo él lo dice, sino que las numerosas fuentes sobre la historia, digamos, lingüística de Guinea Ecuatorial, porque la historia de Guinea Ecuatorial va muy enmarcada con la lengua española de Guinea Ecuatorial. Es una realidad, no es algo que hay que cuestionar. Creo que fue un momento histórico no solo para Guinea Ecuatorial, sino para muchos países africanos, no solo africanos, sino también norteamericanos. Era un momento de búsquedas, de descubrimientos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora estábamos siguiendo un documental o un corto sobre los exploradores. Aquellos momentos se caracterizaban por las exploraciones. Como sabemos, el hombre blanco es muy curioso. Los territorios se descubrían porque antes de la llegada de Portugal, los territorios de Guinea Ecuatorial no tenían un nombre previo. No existía Fernando Po. ¿Cómo se llamaban los territorios antes de Fernando Po? No se sabe. Entonces, si el primer nombre con el que se conocen nuestros territorios es Fernando Po, Fermosa, Anobón, etcétera, etcétera, esto significa que no hay ningún precedente. Ahora, otra cuestión es que por la política de entonces, el reparto de África, la solidaridad europea o bien occidental, España se hace de unos territorios que no descubrió. España descubrió América gracias también a las exploraciones de un portugués en 1492, Cristóbal Colón, que fue subvencionado por la corona española, pero siendo portugués. Por eso el descubrimiento de América se le atribuye a España. Entonces el descubrimiento de Guinea Ecuatorial prácticamente no se le puede negar a Portugal. España ni siquiera puede hacerlo, porque de hecho no existe un artículo contradictorio, no existe una antítesis sobre esta realidad. Por lo tanto, yo como investigador no puedo más que sostener a una tesis que ya ha formulado un eminente como Antonio Quilis y otros tantos sobre, digamos, Fernando Po Anobón, que afirman que efectivamente fue gracias al explorador portugués que nosotros conocemos, Fernando Po, y que dio su nombre a la misma isla. Y de hecho todo el mundo conoce que es Fernando Po, y si vamos a la historia, a la geografía, vamos a encontrar isla de Fernando Po. Pero más tarde, como dijimos, por las cuestiones políticas, los intereses que tenían las potencias en aquel momento, pues las cuestiones se pasaban de una u otra manera. España entra, no en pugna, sino que es, ahora bien, el por qué Portugal decide ceder los territorios a España, y es otra cosa. Sabemos que hubo un acuerdo que se habla del Tratado de San Ildefonso y que se hace un intercambio donde España se queda con unas islas cerca de Brasil que eran de Portugal, y Portugal le cede el territorio africano. Pero ¿por qué le cede el territorio africano? Para solidarizarse con él, porque de antemano Portugal ya tiene lo que es Sao Tomé, Angola, Guinea-Bissau, yo no sé qué otros territorios. Francia tiene todo lo que es la comunidad francófona de África. Inglaterra tiene Nigeria, consigue Camerún, porque Camerún estaba dividida, era casi una antigua potencia alemana, pero Alemania se queda prohibida
en no hacer nada. Sus territorios se pasan a otros países accidentales que estaban en la alianza con Estados Unidos. O sea, es un momento de reparto. De hecho, en la literatura española, los autores como del 98, Unamuno, incluso del 27, dicen: España no participa en el gran pastel de África. ¿Qué es el gran pastel de África? Los territorios. Por lo tanto, lo único que consigue es Guinea Ecuatorial, pero Guinea Ecuatorial que no descubrió. De hecho, la locución del profesor y compañero Filiberto dice: la primera expedición seria de la soberanía, término que también te estaban preguntando ayer, porque en ese momento los territorios ya corresponden a Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, España ya coge como una soberanía de empezar a colonizar realmente los territorios. Hay otros ejemplos palpables. Por ejemplo, las plantaciones de cacao y café. Guinea Ecuatorial era en aquellos años uno de los mejores productores de cacao y café por nuestras tierras, porque las tierras de la isla de Bioko son muy ricas en agricultura y todo lo que ahí se planta tiene una riqueza demasiado alta. Entonces, esa industria de cacao y café, te puedo decir que el 90% del territorio de la isla de Bioko, menos la parte del pico de Basilea, sabéis que somos una isla volcánica, tenemos un volcán que está en el pico de Basilea. El pico de Basilea tiene algo de 3.000 metros de altura, que está conectado con el otro volcán del Mont Camerún, el Monte Victoria. Entonces, todo el territorio o todo el bosque de la isla de Bioko es de cacaoteros y cafeteros. Es una industria que llevaron a cabo los portugueses, que España luego vino a continuar. Por lo tanto, yo no tengo ni la menor duda de que fuese Portugal el que descubrió, porque siempre tiene que haber, alguien tiene que iniciar algo. Y cuando hemos leído referencias, hemos revisado manuales acerca de tanto la historia de Guinea Ecuatorial como la lengua española de Guinea Ecuatorial, pues vemos que efectivamente este fue el acontecer histórico. Y no creo que seamos ingratos en reconocerlo a Portugal, todo lo contrario. Y yo creo que es dentro de esa línea que nuestro gobierno se ha interesado en decidir que el portugués sea una tercera lengua oficial, aparte de cuestiones políticas, como dijimos ayer, de planificación lingüística, porque yo creo que es una manera de reconocer que históricamente fue Portugal el que pisó por primera vez nuestra tierra. Los españoles llegaron, de hecho, por ejemplo, hay datos sobre la llegada de los portugueses y hay datos sobre la llegada de los españoles después. Cuando realizamos los cursos de español en la ciudad de Luba, pues está la seña de la llegada de los españoles en Guinea Ecuatorial, ¿no? Sí. Entonces llegaron los españoles después, a través de acuerdo y tal, pero los territorios ya fueron descubiertos, ya existían, ya incluso habían pugna. De hecho, incluso antes de la llegada o de la acción segura de España para empezar a colonizar, Inglaterra ya había luchado por los territorios. De hecho, Malabo, si miráis la historia, también se llamó Clever City. Si miráis la denominación de Malabo, empieza por Fernando Po, pero antes de Fernando Po no hay otra cosa que yo sepa.
O sea, la primera denominación es Fernando Po, luego Clarence City. Después de Clarence City, los españoles se sientan y dicen que no queremos la influencia inglesa, se llama Santa Isabel. Después de Santa Isabel, pues, Francisco Macías también lo llama Islas Francisco Macías Villena. Después de él, pues, recibe el nombre actual de Bioko. Sí. Bueno, no sé, no dudo de que fue Portugal que descubrió las costas, la mayor parte de las costas africanas. O sea, mi problema se sitúa a nivel de la calificación, de decir o de la afirmación. Es que, según mi pensamiento, creo que al llegar los europeos, ellos encontraron a los pueblos africanos. Ellos ya tenían cierta evolución a nivel de sus sociedades. Ahí es donde se sitúa mi inquietud, decir que ellos, es gracias a ellos que existimos históricamente. Esto lo entiendo como si, bueno, los investigadores, como si afirmasen que sin la llegada de los europeos, sí. Bien, hay una cosa, hay un fenómeno en lingüística que se llama intención comunicativa o fuerza ilocutiva, pero ya es una cuestión muy alta que igual no puedes entender. Cuando alguien habla o cuando alguien escribe, tiene una intención. Ahora, sí, tiene una intención. De hecho, la lengua tiene que estar contextualizada, porque una misma palabra puede significar muchas cosas. El decir gracias a que Portugal nació, que Guinea nació a la historia gracias a las exploraciones de portugueses, etcétera, etcétera. Esto no se debe interpretar que gracias a ellos somos personas o vivimos. Lo que quiere decir es la intención comunicativa, es que descubrió, que Portugal descubrió los territorios, porque en ese momento las demarcaciones o las jurisdicciones no estaban ni un tanto establecidas. No quiero ir a una cuestión, digamos, vulgar, pero como se dice que cuando un río suena es que hay algo, no suena por sonar. Bien, hay teorías que hablan de que los territorios de Guinea Ecuatorial no son lo que hoy son, estaban mucho más extensos. Sí. Tenemos, digamos, mitos con las fronteras de Camerún, donde se cree que los territorios de Guinea estaban muy lejos, incluso se habla de que llegaban hasta Libreville. Ahora bien, no hay unas teorías muy afirmativas, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, tenemos el tópico del vino. Despreciamos a los españoles porque toman vino. ¿Pero sabes por qué? Porque los territorios de Guinea Ecuatorial estaban alrededor de 800.000 kilómetros cuadrados. Y hay teorías y autores de artículos que han dicho que en un encuentro de negociación, el emisario español que debía haber representado los intereses de Guinea Ecuatorial fue engañado por los franceses. Antes de firmar los acuerdos, organizaron un gran banquete y como ellos sospechaban que a los españoles les gusta mucho el vino, tomó tanto vino que cuando firmó los acuerdos de trazado de fronteras, casi nos dejaron con nada, y esta persona se suicidó, no pudo ir a llegar hasta Castilla porque cometió un grave error. Por lo tanto, no había una delimitación. Ahora, ¿quién descubrió Gabón o cuáles fueron los exploradores? Que seguro los hay, Camerún, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí la interpretación, la lengua tiene que ver con la interpretación, la pragmática,
Cuando las personas hablan, ¿qué quieren decir? Hay un autor inglés, se llama Austin, ¿qué hacer con las palabras? Es el título. Cuando tú hablas, ¿qué quiere decir? Ahí va la fuerza ilocutiva. Por ejemplo, si yo le digo, Aubameyang es un hijo de puta que marca 2 goles en menos de 30 minutos. ¿Vale? He empleado hijo puta. Pero si yo hablo con Aubameyang y le digo, usted es un hijo puta, bien, las dos expresiones es que tienen la misma intención en cada momento. Entonces ahí va, no hay que leer las palabras solo por leer, porque detrás hay una fuerza ilocutiva, la intención comunicativa. Entonces yo creo que la intención comunicativa de ese discurso, de esa sentencia, es que Portugal, a través de Fernando Po, descubrió los territorios nuestros. Y no que gracias a él existimos, porque siempre íbamos a existir. Pero ¿quién descubrió los territorios? Pues fueron ellos. Y yo creo que no le daría mucha importancia porque era la cuestión histórica del momento. Ahora no se hablan de descubrimientos porque, digamos, toda la geografía universal está bien estratificada, diseñada, organizada, las fronteras, etcétera, etcétera. Entonces, no le veo mucha complicación. Pero no sé si Heriberto puede... Un poquitín hay que señalar que el tema de existir viene más para europeos, ¿no? Sí. No lo cogemos nosotros. Ellos son los que han iniciado la teoría de ir al mundo, de descubrir tierras. Entonces, desde su punto de vista, tienen que decir descubrir, porque son los primeros que han llegado y los primeros que han escrito cosas y han publicado. Pero nosotros ya estábamos ahí. No hay que ir a declinarse a nuestra teoría de que no existíamos. Efectivamente, existíamos, pero desde el punto de vista del europeo no, sino desde el punto de vista cultural africano. Sí. Bueno, gracias. Parece que tenía otra pregunta. Sí, sí. Bueno, siempre con una base cultural, pero esta vez a nivel religioso. No, a nivel lingüístico. Y ahí me dirijo al señor presentando la evolución de la lengua española en Guinea Ecuatorial. Usted también afirmó que el español de Guinea es un peligro para los guineanos, no sé, algo así, hablando de español como no ser un dialecto. La época colonial. Sí. Y ahora esta afirmación se apoyaba con el hecho de que, bueno, hay una gran influencia de las lenguas locales en este habla español de Guinea Ecuatorial. Ahora me gustaría saber, es que este hecho es desventajoso para los autóctonos o los españoles, porque siempre, como lo he dicho, existimos culturalmente con nuestras lenguas, pero no sé si la lengua que llega y nos encuentra ha de borrar nuestras lenguas y para decir que, bueno, hemos de dedicarnos de manera integral en la lengua ajena. Y de ahí quiero saber, porque usted afirmó también que fueron los misioneros que desempeñaron un papel importante en este dominio lingüístico. Ahora, si ellos cometieron un error, el de no asegurar las bases
quizás sean gramaticales o lingüísticas. No sé quién ha de corregir este error. ¿Son los autóctonos o los que extrajeron esta lengua? Que tiene pregunta, tienen muchas partes o raíces. Partiendo de quién debe corregir el error de quién, yo te diría que somos nosotros, los autóctonos, porque en el español se busca la normativa, ¿vale? El lema del español, ¿no? Es fija, limpia y da esplendor. Hay que fijar una norma universal, hay que limpiarla y hay que dar peso a esa lengua. Por tanto, nosotros debemos dar peso a la lengua mundial y general que manejamos. Porque si no, los textos nuestros, aunque podemos mirar que tienen sus cositas de África, de africanismo y de guineanismo, también debemos mirar más allá, porque existe también el tema de globalización. Entonces las culturas se mezclan y eso no saca provecho de ninguna parte, a una lengua u otra. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar mucho en mejorar y en dar calidad a esa lengua. Y creo que hoy por hoy se está consiguiendo, porque muchos como Lipsky apoyan mucho en la investigación del español en Guinea, como don Julián. Yo mismo estoy en camino, Daniel también está en ese mundo. Por tanto, estamos haciendo mucho para corregir lo que durante los 11 años de Macías se ha hecho con el español. De verdad, ayer dije que el español fue una lengua que infundía miedo, porque los nacionales ya sabían otra lengua, ya tenían el pitching, y son los ingleses que hacían comercios y que imponían, y era fácil. Entonces, cuando llega ahora el blanco español y quiere hablar su lengua o quiere imponer su lengua, fácilmente la cosa no puede corregirse, nadie lo puede hacer. Además, es un señor no cultivado, no puede darse fácilmente. Por tanto, hay que dejar de lado esto. Y hay familias que, decía ayer, hay familias que obligaban a sus hijos no ir a las escuelas de los españoles, porque ya conocían que los españoles no les traen cosas buenas. Esto en la segunda parte. La cuestión mediana, no sé, no la he cogido bien de tu pregunta, no sé si la puedes repetir. La mediana, la del centro. Sí. He introducido diciendo que a partir de la afirmación de que el español sea un peligro para los guineanos, no sé por qué decirlo, es que hemos de abandonar nuestras lenguas. Abandonar no se puede. Primero, dentro de las organizaciones de la ONU, sobre todo UNICEF, maneja la teoría de que de aquí a 50 años los africanos vamos a perder nuestra lengua. Y por eso hay una norma en la ONU, en la UNICEF, de que los países africanos ya deben enseñar sus lenguas. Camerún ya está muy avanzado. Gabón y Guinea, Congo, no sé si Congo también, pero Camerún sí que está muy avanzado en la enseñanza de sus lenguas autóctonas en los currículos de enseñanza del país. Nosotros no hemos empezado. Cuando era estudiante en la UNGE, asistí por una invitación. Daniel estaba en España, yo no creo que Daniel estaba en España. Era mi primer año de carrera, 2000-2001. Asistimos a un simposio de expertos que venían de toda África
para que Guinea introdujera sus lenguas autóctonas en el público. No se ha hecho. Por tanto, no es que vamos a perder nuestra cultura. La cultura ahora mismo es lo que da dinero a Europa. Europa apoya muchos proyectos sobre cultura, por eso estaba felicitando a la señora ayer de que, pues, que insista sobre ese hecho cultural, porque ese aspecto, cada vez que vamos a Europa, lo abandonamos, y ese abandono es perder, es perder muchísimo. Y muchas veces cuando vas a Europa, yo creo que te llamas Manuel, ¿no? Vamos a decirlo así. Cuando vas y te preguntan por tu nombre, dices Manuel. ¿Ves? ¿Tú qué eres? Tú ya eres como ellos. Entonces, por tu nombre africano, es una manera de imponer lo mío, nuestra cultura, de que aquí yo me llamo así. ¿Por qué me llamo Monayo? ¿Por qué digo que la gente me llame Monayo? Porque yo quiero que la visión que tengo de mi africanismo pase a nivel mundial. Y eso hay que lograrlo. Como nosotros somos así, africanos, yo me llamo Filiberto, Antonio, todo el mundo, pero ¿y lo tuyo? La forma que te han impuesto esa lengua, la misma forma que tú debes imponerle tu nombre y tus conductas, tu cultura, etcétera, etcétera. Por tanto, no vamos a perder nada, hay que insistir en hablar. A mí me gusta cuando vamos a la calle hablamos fan, me gusta mucho hablar fan, porque es lo nuestro. Podemos hablar francés un sinfín de años y no vamos a lograr nada, pero si hablamos fan, contacto cultural, ya mezclamos, ya introducimos directamente nuestro lado. Pero hablando francés no lo vamos a hacer. Vamos a hablar, no tengo Jordi, no, mañana vamos a ir a c'est fini. Pero si hablamos fan, hay muchas cosas que entran y quedan. Por tanto, nada va a quedar en el olvido, no vamos a dejar nada, vamos a insistir y la cultura va a manejar siempre cuestión. Y gracias por tu pregunta, porque me ha hecho recordar cosas. ¿Cómo usted se ha presentado una vez que se tomó la palabra? Soy Abesolo. Abesolo, bueno, suena Abesolo, pero a veces no existe. Abesolo. Sí. Como se dice ahí en Gabón, francisé. Entonces, el francés nunca te lo ha pedido. No. Nunca te lo ha impuesto. Usted se lo impuso él mismo. El francés no tiene nada que ver con esto. No se trata de transformar su apellido en un apellido francés. Se trata de ponerle francés. Estamos por ejemplo en literatura y la intersexualidad. Se trata de involucrar palabras gabonesas, nombres africanos, nombres fan en el texto literario francés. ¿Por qué? Porque no hay forzosamente equivalentes. Hay cosas que hago ahí en mi cultura que no existen en Francia, ni en España. Tom, ¿cómo se llama Tom? Fruit rouge, pero no existe fruit rouge Tom, está negro, está pintado en negro, una vez más. Y se llama fruit rouge. No es fruit rouge, es otra cosa. ¿Cómo lo llamaría yo? Tom, es Tom, nada más. Y el francés lo tendrá que descubrir e integrar en su diccionario para saber que allá en África hay un fruto que dicen Tom y que tiene tal sabor. Aprendemos gastronomía española, aprendemos todo, ¿cómo diría yo? Frutas y verduras, pero ¿qué saben ellos de cosas africanas? Nada. ¿Y qué hacen los africanos? Van planteándose. Su nombre es un nombre transformado, que conoce una alienación, lingüísticamente. Pero habrá que afirmarse diciendo, yo me llamo Abesolo. Pronunciarlo así no es una manera de mostrarse aldeano, pero una persona culturalmente afirmada. Ahí está la pregunta. Y el Filiberto lo ha dicho, ¿quién lo tiene que corregir? Nosotros los europeos. Nosotros tenemos que vendernos, mostrarlos a los europeos que también existimos. Rocío no nos enseñaba, una colombiana, que nos dijo, no tenemos nada que
envidiar a los europeos. Ellos nos tienen envidia y lamentamos este menosprecio que tienen los africanos con este blanqueamiento, este blanqueo de cultura y de piel. Culturalmente nos blanqueamos y biológicamente también lo hacemos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué aprendemos? No hay que aprender para aprender. No vamos a pasar todo el tiempo con un sinfín de palabras españolas. También tenemos que aprender algo de nuestras culturas. Ahí he llevado este instrumento. Sí les comento que nunca he aprendido a tocar, pero no he tenido un maestro. El instrumento vino a mí y de pronto me fui tocando, porque es una cosa de mi cultura. Yo soy hijo de sacerdote, yo mismo quise ser sacerdote. Yo sé celebrar una misa, también sé tocar de este instrumento. ¿Y por qué avergonzarme de esto? Me atrevo a mostrar mi cultura, me atrevo a mostrar quién soy yo, en vez de esconderme y esperar a que el europeo reconozca mi propia cultura. Esto es cosa de africanos. Y los africanos ellos mismos son migreros de sí mismos. Si usted me permite, los voy a brindar un intervalo musical del instrumento para oír un ratito. Esto me molesta un poco, voy a alargar. Bueno, ayer yo toqué la marimba. Yo les tengo una historia. En el año 2000, en el mes de abril, yo me encontraba así de esta forma en Barranquilla. Hay una teoría, la euroindogénesis, que piensa que nunca el negro ha tenido memoria. Y la afrogénesis dice, plantea la huella de africanía. Dice que la huella africana es el legado cultural sumergido en el subconsciente iconográfico del negro y puesto creativamente en marcha en América con el material que tiene, la madera y todo eso. Es que el africano ha vuelto a reconstruir su propia cultura. Entonces, en el año 2000, en el mes de abril, mayo, junio, yo me encontraba en Barranquilla. Antes de dar un par de conferencias, yo armé dos marimbas. Yo en balafón, dos marimbas de chontas. Yo tenía la madera. Ni tenía otra cosa que la madera que yo había encontrado en Barranquilla. Con los estudiantes de Bellas Artes, yo había armado durante una semana dos marimbas. Y di una conferencia, un conversatorio, públicamente, con los colombianos para decirles, oye chicos, fíjense, el europeo ha comentado que ni siquiera el negro tenía memoria. Como era desnudo, su desnudez llegaba hasta carecer de memoria. Como he venido aquí yo, como los africanos, ni tenía manera ni nada, pero con el medio ambiente americano, que tiene selva y todo el material necesario que el negro usaba en África, yo hice lo mismo. Entonces, ¿por qué ustedes se van a negarse a sí mismos diciendo que nuestros antepasados no tenían memoria? Todo lo que tienen en América es el legado que les habían suministrado europeos e indígenas. Y me iban mirando así, asombrados. ¿Por qué? Porque yo personalmente les di prueba de que nuestros antepasados hubieran podido crear o recrear una cultura la misma que la de sus antepasados de África. Entonces, lamento ver
que en Haití los negros reivindican la africanía, en Colombia, en Venezuela, pero en África los negros, los africanos se niegan a sí mismos. Entonces yo quise terminar mi intervención con esta observación a Romuald para decirle que no hay que formular esta pregunta como si no tuvieras armas para solucionar. La solución la tenemos nosotros. Claro que la historia la escriben los vencedores, pero ahora no se trata de vencedores y vencidos. Ahora somos todos iguales y tenemos que tomarnos en la mano. Gracias. Sí, me gustaría hacerle hacer un pequeño comentario sobre una cuestión principal que presenta sobre el miedo de los guineanos sobre el español. Sabes que cuando aprendes una lengua, aprendes una nueva cultura, porque la lengua lleva consigo la cultura. Y realmente nosotros antes pensábamos que si un niño habla solamente español, esto significa que está recibiendo una buena educación, porque va a ser muy inteligente. Y yo creo que no es así. Entonces, como dije, que cuando se aprende una nueva lengua, aprendes una nueva cultura. Hay valores culturales que son muy ricos y que tenemos los africanos, y que no es bueno perder esos valores culturales, como la educación, la honestidad, el respeto a los mayores, etc. De hecho, cuando estaba hablando ayer de los turnos de conversación, turnos de apoyo en el análisis de la discusión, del discurso, había mencionado una cosa importante sobre el por qué en Europa, por ejemplo, un africano se queda callado cuando habla el europeo. El europeo piensa que no tiene suficientes argumentos o suficiente léxico para responder. Es una cuestión cultural. Ahora bien, nos estamos dando cuenta que realmente es bueno que el niño conozca algunas estructuras lingüísticas normales de sus lenguas autóctonas, porque eso le hace identificarse con su lengua y le hace mantener de alguna manera su cultura. ¿Me entiendes, no? Y un mestizaje bruto, como olvidar o dejar desconocer todo lo que forma parte de tu cultura, de tu lengua, etcétera, etcétera, no es positivo. Porque, por ejemplo, los africanos tienen la hospitalidad, tienen la solidaridad. En Europa, cuando un padre de familia llega a una cierta edad, pues lo dejan en la casa de tercera edad y a nadie le interesa. Se queda ahí muriendo de pena, sí, recibe la ayuda social de sus contribuciones sociales, que el gobierno de alguna manera le devuelve, porque cuando una persona libre contribuye a tasas fiscales, y esas tasas son las que la seguridad social le devuelve con el cuidado, pero ese cuidado no es lo mismo que la hospitalidad africana, donde yo estoy teniendo mucho miedo de la manera que quiero a mis hijas, solo tengo niñas, del cariño que les doy, de cómo me abrazan, y si llego a pensar que el día de mañana estas niñas van a estar en su mundo y yo tirado en una casa de tercera edad, ¿a quién le gustaría? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que retener, porque forman parte de nuestra buena cultura. Hay cosas muy buenas que tenemos y no sería bueno perderlas. Y a nivel lingüístico, la diversidad lingüística nuestra es una riqueza que tenemos los africanos, porque los europeos ya no la tienen. ¿Usted cree que los europeos eran monolingües? Había diferentes culturas, diferentes situaciones, diferentes variedades. Pero, por ejemplo, en Francia, aparte de francés, ¿cuál es la otra lengua autóctona? En inglés, ¿cuál es la otra lengua autóctona de los ingleses? Bien,
por razones históricas o de su pensamiento o de su política, son elementos que ellos ya perdieron. Bueno, de hecho, usted ve que cuando se habla de las lenguas europeas, se habla más de civilización española, civilización francesa. Pero cuando hablan de las lenguas africanas, hablan de cultura, etcétera, etcétera. Un poco dejando la cuestión cultural como si para los africanos de una manera peyorativa. Lo que sí es cierto que los africanos debemos definir bien, porque es una de las cuestiones que he discutido con el doctor Eteo, que ahora es el decano de nuestra facultad. Él acostumbra a presentar una ponencia en los cursos de verano, la diversidad cultural, ventaja o desventaja. Bien es cierto que, bueno, esta ya es una observación, yo creo que ese es un mundo intelectual en el que participamos, pero que está vinculado con la lengua y la cultura. Una observación seria sí que está en que es cierta que la diversidad cultural lingüística de alguna manera atrasa a los africanos. ¿Por qué? Porque los africanos marcan estereotipos a las otras culturas. Es decir, que cuando usted habla fan y viene un miene, desde ahí ya le da un estereotipo. Los mienes son tal. Y los mienes hacen lo mismo. Los bubis hacen de los fan hacen de los tal. La verdad, no estamos sabiendo aprovechar realmente nuestra diversidad cultural porque la utilizamos para separar y para estereotipar a las otras culturas, cosa que es negativa, que cuando miramos a los pueblos occidentales, un vasco o un catalán, muchas veces no se preguntan, bueno, aparte de los movimientos independentistas que hay ahora, pero por ejemplo el americano no le interesa de dónde vienes y tal, simplemente este es americano, este es español, pero nosotros ya sabemos ver que este es de Congo, este es de Modún, este es de tal. Simplemente que estamos utilizando negativamente nuestra diversidad cultural. Pero la diversidad cultural es una cosa positiva. ¿Por qué? Porque llegamos a ser seres con más capacidad, con más recursos de manejar diferentes, digamos, sistemas lingüísticos, manejar diferentes culturas, etcétera, etcétera. O sea que somos seres más inteligentes y somos seres que estamos aglutinando una cultura. Cuando nos ponemos a mirar bien las cosas, nos encontramos que realmente no estamos conociendo las grandes potencialidades que tenemos, porque detrás de cada cosa hay un simbolismo. Cuando los blancos quisieron hacernos ver que todo lo que teníamos no valía, todos los tótems no valían, solo lo suyo, el catolicismo, etcétera, etcétera. Pero cuando encuentras que dentro, en una estatua del catolicismo, hay un hueso de un santo, o se cree que es un santo que está ahí, pero esto es casi lo mismo que tenemos, porque el Viere y nuestras prácticas eran casi lo mismo. Ahora bien, tenemos que ir mejorando, utilizando nuestros valores todo en el sentido positivo, en el sentido que no daña, investigar, evolucionar, etcétera, etcétera. Entonces son una serie de preocupaciones, pero no, la cuestión no era que el guineano tiene miedo de que los guineanos hablen en español, sino que esta pérdida de identidad y de buenos valores, buenos modales, que, por ejemplo, van aparejadas a una cultura y que, por supuestamente, cuando olvidas la tuya, llegas a ser una persona diferente. O sea, sí, hay un día, sí. Bueno, gracias. Yo soy Malikan Erika Mu, estudiante en la UB, Máster Unus Canal, Departamento de Estudios Civil. Una pregunta. Sí, mira, yo quería felicitar al joven por su buen dominio de español, porque Gracias. cuando hace las preguntas, la verdad que las enfoca bien
Y eso es de felicitar. Gracias. Muchas gracias. Yo estaba diciendo que yo soy Magui Neri Camus, estudiante en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos en la Universidad Omar Bongo, Máster 1 Canal, Société Culture d'Afrique Noire y de América Latina. Bueno, y entendí las ponencias, las preguntas y las respuestas. Lo que yo guardo en la memoria es que, bueno, la diversidad lingüística es una buena cosa y es una sección que yo apoyo porque gracias a esa diversidad lingüística, los antepasados, los negros que fueron trasladados a América como esclavos, pusieron a hacer una rebelión frente al Colón, que era España. Entonces, yo tengo una preocupación a nivel de ¿cómo decir?, de la falta de material a nivel de los estudiantes de la universidad. Porque yo, por ejemplo, quise trabajar sobre Guinea Ecuatorial, pero yo no lo pude hacer porque yo no tengo material, no tengo documentos sobre Guinea para llevar un trabajo muy serio. Así que eso resultó una dificultad para mí, porque cada vez estudiamos sobre América Latina, sobre los negros que fueron trasladados, y bueno, todo el tiempo el negro estudiamos en América Latina, pero como Okumba, que es un autor gabonés, dijo que l'Afrique est une globalité dont nous devons refaire l'histoire. Así que, bueno, esa historia, nosotros también estudiantes queremos participar, ¿no?, a escribirla de nuevo, pero no lo podemos hacer si no tenemos un material serio para llevar un trabajo serio. Era una dificultad para mí porque yo empecé a estudiar o conocer a Guinea Ecuatorial en licenciatura 3. Leí Donato Zongo, Agustino Bambé, es una historia famosa para mí y me dio pena porque yo me dije que cómo se puede hacer que hay un país al lado que sobre el que podemos trabajar y nosotros estudiantes no tenemos un material consistente para llevar un trabajo sobre ese país. Es una dificultad. Así que mi preocupación reside a este nivel. ¿Cómo hacer o cómo entrar en contacto con una documentación de su país? Porque nos resulta un poquito difícil. Y tocante a las clases que se dan durante las vacaciones. Bueno, me parece también un poquito difícil para nosotros estudiantes hacer un viaje y nosotros queremos que la embajada o no sé, la universidad nos facilita un poquito los trámites para que nosotros estudiantes de aquí lleguemos fácilmente a Guinea y que participemos a las clases, ¿no? Porque nosotros también queremos un intercambio con otros estudiantes de Guinea Ecuatorial, ¿no? Queremos confrontarnos con otros estudiantes, ¿no? Y para ver a dónde se sitúan nuestros límites y cómo erradicarlos. Eso es la preocupación. Bueno, tocante a la hispanización, es que la dificultad del buen español por causa de las lenguas locales. Bueno, es lo que yo entendí ayer. Bueno, no es una idea que yo no comparto completamente esa idea, porque lo que yo puedo aceptar es que esas lenguas locales causan interferencias. Bueno, soy un lingüista, pero yo hice clase de lingüística. Es que esas lenguas pueden causar interferencias en nuestro aprendizaje del español, porque un fan
porque yo soy discípulo. Es decir, que yo pronuncio muy bien las R o algunas letras o algunas vocales que el FAO no puede pronunciar exactamente, pero no significa que yo sé hablar más o mejor que él. Eso yo lo llamo interferencias. Bueno, no soy lingüística. Bueno, así que yo no comparto esa idea de decir que, bueno, el malo español es por causa de las lenguas locales. Así que, a pesar de esas lenguas locales, podemos dominar la lengua. Porque yo no soy un sabio en español, pero me esfuerzo cada día a pronunciar muy bien las palabras y enriquecer mi léxico, mi vocabulario, y así van las cosas. Gracias. Yo me llamo Namadane y como lo estaba diciendo el compañero hoy, pienso que las lenguas locales pueden obstaculizar el aprendizaje de una lengua extranjera. Y hoy con los objetivos de desarrollo sostenible nos pide promover nuestra identidad, la interculturalidad, es decir, la incorporación del elemento cultural, la comunicación y la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. Y nos gustaría saber, hoy con la búsqueda de la norma, no es una manera de disfrazar o de debilitar lo que somos nosotros, porque yo como gabonés o como africano, cuando tengo que hablar español, tengo que hacer como un fan, como un baúl, como un chibi. Pero al decir, por ejemplo, lápiz, van a decir, no se dice lápiz, se dice lápiz, por ejemplo. Tengo que conformarme a esto. Realmente, esta búsqueda de norma no es una manera de negar lo que somos como africanos. La búsqueda de la norma lingüística de esta lengua extranjera. Yo quiero, de pronto yo quiero contestar. Sí, es que aquí tenemos un problema. Una lengua como tal existe con su normativa. A mí me gustaría mucho entender a un puro pronunciar palabras francas, y eso me daría un sentimiento de satisfacción escuchando a otra persona que hace esfuerzo en pronunciar correctamente mi lengua materna. Y yo pienso que no es forzosamente para decir que los que no van a pronunciar correctamente no hablan. La meta en una lengua, ya lo estudiamos en la función poética del lenguaje, hay un mensaje. ¿Qué queremos? Queremos vincular un mensaje, una cultura, y así de esta forma compartir. Fíjense cómo fue el encuentro de dos mundos, España, Europa y América Latina. Cómo fueron los primeros contactos. ¿Qué lenguaje? ¿Qué lengua? El español hablaba español. El indio hablaba no sé qué lengua hablaba. El náhuatl. Entonces, ¿cómo fue? Ahí está la pregunta. Ahora, ¿qué queremos hacer? No queremos hablar para hablar. Queremos hablar para vincular culturas y así de esta forma compartirlas. De forma que, en vez de prestarle intenciones a su interlocutor, con el mero hecho de dominar su lengua, de dominar su cultura y la manera de comportarse, eso facilitará los intercambios, el diálogo de culturas. El centro ha hecho suyo esta temática del diálogo,